41:10. Búsquelo por favor y vamos a hablar sobre el miedo. Y vamos a tratar de entender cuál es en la vida del creyente la raíz del miedo. Así es el tema del sermón, la raíz del miedo. Búsquelo por favor y cuando lo haya encontrado me deja saber con un fuerte amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Isaías 41:10. Lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lea conmigo en voz alta. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, damos gracias por esta hora en la que reconocemos que su Santo Espíritu impregna esta reunión. Invocamos su gracia, su misericordia, Señor, para que edifique nuestras vidas, permitiéndonos comprender la enseñanza de hoy y principalmente instruyéndonos sobre cómo vencer nuestros miedos. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Puedes sentarse, mi hermano. El miedo. ¿Qué es el miedo? Algo que está tan inherente a nosotros y que muchas veces en nuestra cultura machista solo se nos enseñó a decir no tengas miedo, no tengas miedo. O uno mismo, cuando va creciendo, se va diciendo a sí mismo, no tengo miedo, pero ya parecemos Chespirito. ¿Se acuerda de Chespirito cuando decía, ¿qué le pasa? Yo no tengo miedo. ¿Por qué está temblando? Por el frío. Pero está sudando por el calor. A la puchica, y entonces, pero la realidad es que el miedo está en nosotros y Dios lo puso ahí. Es una emoción que se activa en el ser humano cuando la persona percibe que hay peligro. El peligro puede ser real o puede ser imaginario. Y eso es lo delicado. Que muchas veces nosotros tenemos miedo por cosas que imaginamos que van a suceder, que nos preocupa que pudieran pasar. El miedo es una respuesta del organismo. Fíjese bien, es beneficioso, o sea, Dios no se equivoca. Es una respuesta que Dios puso en nosotros, una respuesta adaptativa, se dice, para que nosotros nos apartemos o evitemos situaciones peligrosas. Influye la edad, cuando la criatura está creciendo. A veces los niños son bastante temerarios y no experimentan el miedo y se pueden hacer daño, se pueden aventar de una distancia, se pueden meter a una piscina sin preguntarse si saben nadar o no. Entonces la edad influye. Cuando nosotros vamos creciendo y vamos madurando, principalmente al hombre se le exige que aprenda a enfrentar sus miedos porque va a tener que responder por su familia. Y cuando nosotros también vamos conociendo a Dios, vamos aprendiendo otra perspectiva de nuestros miedos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos miedo. Hay gente que no vino hoy a adorar a Dios por miedo a la lluvia. No es miedo, pastor. ¿Qué es entonces? Es que me iba a mojar. ¿Y cuál es el miedo? ¿Me entiende? Entonces, el miedo está influenciado por aspectos como la edad, aspectos familiares, cómo nos criaron. Está influenciado por experiencias que hayamos tenido, o sea, obvio, malas experiencias que van marcando nuestra vida y nos van dejando esos temores y que podrían llegar en determinado momento a convertirse en fobias, o sea, cuando ya el temor es desmedido. Y muestra en nosotros, y es importante que usted sepa identificarse, porque esto no se lo estoy exponiendo para que usted oiga y diga, no, es para que usted lo aplique a su vida. ¿Cómo usted demuestra o se da cuenta cuando tiene miedo? A veces el ritmo cardíaco cambia, la respiración acelerada, sudoración, a veces nos sentimos nosotros ansiosos, a veces reaccionamos coléricamente. Las personas que han tenido que aprender a ser fuertes a veces reaccionan de choque y a veces la esposa no sabe, no entiende por qué el señor anda tan molesto
Pero en realidad tal vez lo que el hombre tiene es temor porque hay que pagar una deuda, porque un hijo está enfermo. Y la incapacidad de manejar el miedo es lo que muchas veces hace que hasta dañemos a las personas que decimos que amamos. ¿Qué nos produce miedo? Lo que nos genera el miedo es tan variado, hermano, que no lo podemos nosotros decir esto, esto y esto. Cada persona tiene diferentes cosas que le generan temor. A unos les da miedo el día de mañana no tener dinero para mantener a sus hijos. A otros, a los hijos, les da miedo nunca irse de la casa de los padres. Al hombre le da miedo que la mujer se vaya con otro. A la mujer le da miedo que el hombre le vaya a pegar una pescosada. O sea, las causas son demasiado variadas. Ahora bien, cabría destacar que los estímulos que comúnmente pueden generar temores en nosotros, enfoquémoslos en 3 líneas para que usted las vaya clasificando. Primero, lo cultural. A nosotros nos enseñaron a tenerle miedo al pecado, ¿sí? Porque Dios te va a castigar. De esa manera ya nos estaban inculcando un miedo. Al pecado no hay que tenerle miedo, al pecado hay que conocerlo. Usted tiene que saber identificar sus límites y sus propias debilidades. Realmente es contradictorio que le vengan a enseñar a uno a tenerle miedo a algo que no vamos a poder evitar toda nuestra vida. ¿Cuántos aquí somos seres humanos? ¿Hay algún extraterrestre, algún marciano, algún, cómo es que se llaman estos reptilianos, les dicen ahora? ¿Verdad? Si somos seres humanos, hermanos, nosotros somos personas con errores. Por cuanto Adán y Eva pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, considero que el pecado, porque el pecado original le enseñaban a uno. ¿Cuántos aquí fuimos católicos? ¿Se acuerdan lo que nos dijeron que era el pecado original? El sexo. Y Dios vino y dijo, llenad la tierra, hizo juzgarla. ¿Qué los mandó? A tener relaciones. O sea, el problema no es el sexo, el problema no es la relación sexual, el problema son los límites que Dios marcó para la relación sexual, y dijo, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, cuando los niños van creciendo y nosotros les vamos inculcando que aquello es malo, que aquello es sucio, en lugar de enseñarles y orientarles que todo va a llegar a un momento, todo va a llegar a su tiempo y en las circunstancias que Dios ha establecido. O sea, no es de inculcar el miedo, es de enseñar cómo lidiar con sus impulsos y con sus debilidades. Entonces, muchas veces la cultura nos va metiendo miedos. También el aprendizaje vicario. La psicología le llama, acuérdese que la palabra vicario significa sustitutivo. Entonces, el vicario de Cristo le decían al Papa, porque según la religión tradicional, Él es Cristo en la tierra. Entonces, lo que quiero que entienda es la palabra vicario. Vicario es sustitutivo, y muchas veces aprendemos miedos de forma sustitutiva, cuando nos inculcan el miedo por el error de otra persona. Yo he conocido madres que le dicen a sus hijas, no te cases, hija, vos no le creas a ningún hombre, porque a ella le fue mal, porque probablemente sí les costó salir adelante y han pasado vejámenes, hambre, sufrimiento, pero ¿quién dice que le va a pasar lo mismo a su hija? ¿No tendría mejor una madre que tuvo que enfrentar los errores de su vida, aprender del error para poder instruir a su hija y decirle, mira, yo hice mal esto, vos no vayas a hacer lo mismo? Yo no estaba de la mano de Dios cuando me casé o cuando yo hice ese negocio. La experiencia vicaria o el miedo vicario es cuando vamos metiendo miedo por lo que le pasó al otro. Y número 3, el condicionamiento. Nos vamos condicionando por la mala experiencia. Leía un caso, esto es mera psicología, ¿verdad? Leía un caso de un niño que era tan hiperactivo que si veía una culebra iba y la agarraba. Lo llevan al psicólogo y entonces empiezan a hacer una terapia de condicionamiento. El niño le gustaban las ratas.
Y entonces empiezan a hacerle una terapia de condicionamiento, en la que le acercaban una rata, y cuando se la acercaban, el psicólogo empezaba a sonar unos cumbos fuertemente para asustar al niño. Entonces, cada vez que le acercaban la rata, le sonaban el cumbo, el niño no relacionaba por su inmadurez, ¿verdad?, que el cumbo era aquel, la rata era esta, sino que empezó la mente a asociar el miedo que le generaba el ruido, pero iba directamente en el momento que se acercaba la rata. Lo que sucedió fue que se les pasó la mano. Y después, todo animalito que se le acercaba, el niño gritaba y salía corriendo. ¿Me entiende? Entonces es un condicionamiento al miedo que llega a generar fobias. Yo ya les he contado para mi caso. Yo tenía 6 años, 5 años si mal no recuerdo, y vivíamos en las faldas del Cerro San Jacinto, en la colonia Santa Clara, y había una muchacha que, para que yo no estuviera ahí incomodando cuando ella andaba haciendo limpieza, me decía: sentate en este sillón, y como la puerta que daba al patio era como estas puertas de vidrio, y allí, antes, cuando habían vientos de octubre, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos encumbraron piscuchas, hermanos, en octubre? Oh, ya, los vientos están más atravesados, los de octubre vienen en enero y todo eso. Pero en aquel entonces siempre era unos vientos tan fuertes que hasta silbaba. ¿Ha escuchado usted cuando el viento sople, como que era película de miedo? Imagínese usted a un niño de 5 o 6 años decirle: si te bajas de ese sillón, por esa puerta va a entrar el diablo. Y eso me decían a mí. Yo fui un niño abusado, pero no de la otra manera. Entonces, yo veía hacia la puerta, así como está el hermano Eddie allá, y veía al cachudo, pero no es el hermano Eddie, ¿verdad? Sino, yo ya sentía verlo, porque el viento soplaba y a mí me decían: eso va a pasar. Entonces, ese es un miedo infundado. Y si usted como cristiano no aprende a controlar sus miedos, usted va a condicionar a los suyos y les va a trasladar los miedos. Nosotros, imagínese usted, eso es como las enfermedades, por ejemplo. Hay personas que tienen miedo y es un miedo médicamente tal vez respaldado, que las personas que tienen un padecimiento clínico de carácter genético o hereditario, un ejemplo típico, el azúcar, ¿verdad? La diabetes. Hay personas que tienen el miedo de ser diabéticos porque su papá fue diabético, porque su abuelo fue diabético, y va y le pregunta a un médico y el médico dice: sí, hay un carácter hereditario muy fuerte. Yo siempre que veo esos aspectos digo: bueno, ¿cómo es esto? No me heredaron pisto y me van a heredar enfermedades. Y de acuerdo al tema que estamos estudiando, ahora resulta que hasta nos heredan miedos. No, la Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura. Y la palabra dice que, pues si bien es cierto, estamos en la tierra, pero no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos hijos de Dios y por lo tanto ciudadanos celestiales. Entonces yo renuncio a la herencia de este mundo, así sea que tenga una genética con un factor de enfermedad. En el nombre de Cristo y por la sangre del Cordero, yo declaro que mi herencia viene de los cielos, que la sangre que me cubre es la sangre del Cordero, de manera que yo no acepto la enfermedad. Yo renuncio al miedo. ¿Eso significa que ya no tiene? No, estamos hablando cómo empezar a abordar, porque de acuerdo a lo que yo le he explicado ahorita, mis queridos hermanos, si nosotros estamos impregnados de temores. Sí o no que en la cuarentena nos metieron miedo hasta el extremo que la gente salió corriendo a vacunarse, nomás salieron las primeras vacunas, ¿y qué sucedió ahora? Un montón de muertos. Y una cantidad de enfermedades que los médicos dicen: oh, este volado está raro, pero creemos que es por las vacunas. Mire, el miedo, primeramente, pues acuérdese que es parte de la obra de Satanás. Y usted no puede dejarse vencer por el miedo. Le decía al principio, es una emoción que Dios nos puso. Amén. ¿Para qué? Para evitar los peligros. Entonces, ese es el manejo del miedo. Aquí no estamos hablando que usted se va a ir a aventar de cabeza, como le dijo el diablo a Jesús,
que lo llevó a la parte más alta del templo. Tírate abajo, le dijo, porque escrito está que mandará a sus ángeles y no te va a pasar nada. No, le dijo el Señor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo va a estar retando usted lo que Dios ha establecido, las leyes de la física? ¿O cómo usted va a venir y a alegar la fe en algo que no es fe, sino que son decisiones irresponsables? Una mujer alegando depresión posparto. No sé si es que no quería tener a su bebé, pero la cuestión es que salió embarazada, procreó a su familia y eso sucedió creo que aquí, no sé si aquí o en México. Y la cosa es que la familia se fue de vacaciones que tenían programada con mucha anticipación y solo se quedó la mujer que ya no pudo ir porque recién había dado a luz y estaba criando. Y al sentirse sola en la casa con la criatura viene y le deja a la criatura una pacha y se va de viaje ella por otro lado. Y la familia que estaba en la playa de pronto ve que la fulana subiendo fotos en Instagram también que andaba en otra playa. Y el bebé, y cuando regresan de la vacación, la criaturita estaba muerta porque se había comido sus heces, porque lo dejó solito en la casa. O sea, un trastorno ya psicológico. Ya el no querer entender la responsabilidad. ¿Y qué es eso de la depresión posparto? Miedos, estados emocionales que sí tienen un origen neurológico, psicológico, pero hermano, por eso usted, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay esta mañana acá presentes o conectados en la transmisión? ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? Los miedos los enfrentamos de la mano de Jesús. De manera que entonces, fíjese bien, número uno, esto era la introducción, quiero compartir cómo lo procesamos nosotros. Cuando nosotros sentimos miedo, porque creemos que no vamos a poder, que no sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos que tomar en cuenta a Cristo. Tenemos que entender el origen del miedo, y por eso insisto mucho en esto. Dios lo puso en usted, para que no se vaya. Por ejemplo, yo manejo moto. Cuando usted está aprendiendo a manejar vehículo, cuando usted está aprendiendo a manejar una motocicleta o un carro, el primer momento, cuando uno está pero frisado del miedo, no es tan peligroso como cuando a usted se le quita el miedo. Recién ha aprendido. Yo recién había aprendido a andar en moto y Dios, mi abuso, qué sé yo, no tenía quizás ni un año tal vez de haber aprendido. Y Dios puso en mis manos una moto semideportiva, motor 1200, que yo agarraba esa bajada de Quebrada Honda, se llama, yendo para San Miguel, esas curvas, las agarraba a 150, rebasando rastras. Y me gustaba cuando uno iba llegando a la curva y en la curva aparecía otro de frente para llegar en el último momento y ya uno se para ahí, tongo. ¿Eso cómo se llama, pastor? Estupidez crónica. Yo ya tenía mis hijos, le estoy hablando, unos 10, 12 años atrás. Sí, el templo, pues no, el templo está cumpliendo 14 tiene este templo de haberse construido. Y eso sucedió 2 años atrás, hace unos 16 años. Entonces, lo peligroso es cuando usted dice, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque no está capacitado, no tiene la pericia, no tiene la capacidad. Mi hija aprendió a manejar y mi esposa ha sido tan miedosa para conducir. Yo 3 veces le compré carro, imagínense, y me tocó venderlos de regreso porque ni así la hice manejar. Yo dije, ya tal vez, mira, feliz cumpleaños, aquí está un carro. ¿A alguna esposa le gustaría que de feliz cumpleaños le digan, aquí está un carro? Y me tocó vender, no, me dijo, me da miedo. Y cuando ya mi hija estaba aprendiendo, y me decía ella, tengo que ir a hacer tal cosa, que te lleve la niña. No, llévame vos, porque me da miedo. Es que ella todavía no puede ver. No le digas eso, no le condiciones el miedo, no le traslades el miedo. Y hasta que le tocó que la llevara y después le digo a mi hija, ¿cómo te fue? Ay, papá, cuidado, uy, que aquí, que allá, que lo otro. Pero esta ya pasó el año manejando y me dice, mira, me dice, cámbiame el carro. ¿Cómo que cámbiame el carro? Le digo,
Dale gracias a Dios que te he prestado uno, porque mi esposa es una cosa, pero mi hija prestado te lo he dado. Agradece que no te mando en bus de aquí para allá. No, me dice, es que yo siento que ya manejo la camioneta. Ve, vos, tu abuelita, le digo. ¿Qué te hace pensar que ya podemos? Porque el vehículo, la camioneta, claro, yo sé que puede. Yo no estoy diciendo no puede, ni le digo a ella no puede. Le digo, yo sé que podés. Solamente que no te ha ganado ese derecho. Además, un motor 1800 a un motor 3600, medio le toca el acelerador y es otro pisto. Entonces no tenés todavía, pero es que ya no tengo miedo. El miedo es bueno cuando usted lo respeta en el orden que Dios le dio, que es para no irse a reventar, para ser prudente. Lo malo del miedo es cuando ya nos congela y no nos deja progresar. ¿Cuántos saben aquí que nuestro Padre Celestial nos quiere bendecir, hermano? Dios bendice, pero muchas personas no quieren entrar a la bendición. No me lo va a creer, aquí hay hermanitos que se congregaron con nosotros cuando nos reuníamos debajo del palo de mango, con piso de tierra, y cuando vino el templo y el Señor nos trajo a estar cómodos, a estar bendecidos, ya no les gustó la iglesia. Ya se sintieron incómodos y se fueron, no peleados, sino que simplemente decían, no, es que ahora ya todo cambió. Allí solo va gente de pisto. Dígame. Mire, nosotros no somos gente de pisto, pero sí somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño del oro y de la plata. Denle fuerte el aplauso al Señor. Ahora, la prosperidad a muchos les da miedo. Pastor, a mí no, porque yo he prosperado. Sí, y tenés el pisto guardado y no sos capaz de irte de vacaciones a comer con tu familia porque tenés miedo que se te va a acabar. Eso es miedo. Y esa es pobreza, miseria. Es absurdo. Si nosotros venimos de vivir coyol quebrado, coyol comido. Yo sí, hermano. ¿Cuántos han pasado por esa etapa? Mira cuánto tenemos en la cuenta. ¿Cuál cuenta, vos? ¿Y cuál cuenta, vos? Imagínense, mire, Dios a mí me hizo pasar por esa experiencia de esperar los frijolitos de mañana, porque hoy solo teníamos los de hoy en el ministerio. Yo no le voy a mentir, yo respeto a los hermanos que de verdad les costó y tuvieron una infancia difícil. Yo no le voy a decir, hermano, yo vengo de andar chuña. No, mis padres me dieron todo lo que pudieron, me malcriaron, de tal manera que yo a los 19 años conseguí un empleo donde me pagaban 12,000 colones en aquella época. Y ni siquiera el recibo de la luz de la casa pagaba yo, donde vivía con mis padres. Era lo más lógico, que cuando hablamos de finanzas siempre se le dice, mire, no malcría a sus hijos. Por eso Dios no nos concede todos nuestros caprichos, porque Él no malcría a sus hijos. Entonces mis padres me dieron todo lo que pudieron, sí me enseñaron tal vez a que me gustara el progreso, y entonces yo empecé a tener negocio desde muy joven, a tratar de salir adelante, pasé por mis etapas difíciles, pero siempre he trabajado. Entonces, aun cuando yo salí del amparo de mis padres, a mí nunca me hizo falta nada. Yo conocí, no el hambre, porque es mentira, pero sí conocí el hecho de decir, si ahorita se me enferma mi hija, yo no tengo para comprar una medicina. Y el estar aquí en la iglesia, porque solo salir implicaba echarle gasolina al carro. Yo sé lo que es tener el carro que le suena todo, las esferas, las llantas lisas. ¿Y por qué lo andas así? Porque no tengo para comprarlo. Pero eso no lo viví allá afuera. Yo eso lo viví por amor a la iglesia, por amor al ministerio, porque renuncié a todo, creyendo que Dios me había llamado a pastorear, y me vine a dormir en una colchoneta con mi mujer y mi niña, que ahí ando en una foto en la página todavía de Facebook. Una foto que para mí es así como un conflicto, porque no soy, usted me conoce, los que me conocen saben que yo no soy de los que le guste andar dando lástima. Pero sí vale la pena, para la gloria de mi Señor, que usted sepa que cuando le hablo de confiar en el Señor es porque lo he vivido. Y en el mundo
allá afuera la mano de Dios, porque aun cuando nosotros no nos habíamos entregado a Él, hermano, nosotros sobrevivimos porque Dios nos cuidó. Y cuando ya le reconocimos, pues ¿cómo no te va a cuidar más? Ahora, mi llamado al pastorado, ese es otro tema. Porque cuando usted le quiere servir al Señor, uno tiene que aprender a poner su mirada en Cristo. Un cristiano, o ya no se diga un pastor, que tiene su mirada en el dinero, eso no sirve. Eso es de lo que está lleno ahorita, las estafas y todas esas cosas. Pero cuando usted tiene su mirada en Cristo y usted vuelve a ver la cuenta bancaria y no hay nada, a usted no le preocupa. ¿Por qué? Porque mi Dios ha prometido poner el pan a mi mesa cada mañana. Y si Dios lo ha prometido, mi miedo se disipa cuando yo confío en lo que mi Dios va a hacer. Esa es la fortaleza que me da. Entonces, el miedo es bueno cuando nos evitamos irnos a destruir. Pero no tiene usted que dejar que lo paralice, porque Dios lo va a llevar a tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos se acuerdan qué es lo que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar para empezar a poseer la tierra prometida? Batallas. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí sabe usted eso? Llega todo el pueblo, ya estaban delante de Canaán, mandan 12 espías, un representante de cada tribu, y cuando regresaron, oyeron el informe. ¿Y qué dijeron 10 de los 12? No, dijeron, eso no se puede. Eso está ocupado, eso está lleno de gente de guerra. ¿Para qué nos trajeron aquí? Empezaron, cuando el miedo me vence, porque usted podrá decirme a mí, no, pastor, yo no soy miedoso, yo le hago frente a la vida. ¿Sabe qué hicieron 10 de los 12 espías cuando regresaron de reconocer la tierra que Dios les quería dar? Renegaron. Lamentaron, dijeron, no se puede. Entonces no me diga que no tiene miedo, demuéstreme que a pesar que tenga temores. Hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron, sí, Señor, es tierra que traga a sus moradores, es difícil, hay gente de batalla, está poblado, hay enemigos que enfrentar. Pero si Jehová se agradare de nosotros, entregará a nuestros enemigos como un bocado de pan en nuestras manos. Y todo aquel que le crea a Dios, Dios le muestra su respaldo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Gloria sea al Rey. ¿Quién nos sostuvo en la cuarentena? ¿Quién lo sostuvo a usted la vez que estuvo hospitalizado? La vez que quizás fue a parar a la cárcel, la vez que quizás estuvo amenazado. Acuérdese que nuestra nación viene de una etapa de terror. ¿Quién nos ha traído hasta aquí? Se llama Jesús de Nazaret, y nos ha traído aquí no para volver atrás. El miedo te hace querer volver atrás. El hermano comienza a servir, de pronto las cosas quizás no salieron como esperaba, y entonces porque el otro ya no sirvió, pues yo tampoco, para atrás. Hay personas que le están pidiendo a Dios un negocio, el negocio se dio la oportunidad para montarlo, para ponerlo, pero las cosas pues no salieron como usted esperaba. ¿Quién le ha dicho que de la noche a la mañana un negocio va a ser próspero? Piense de forma... Use su sentido común, la simple lógica le demuestra a usted que usted no puede sembrar un palito en el patio y cuando ya empiece a brotar y el palito esté así bonito creciendo y le va a querer ir a poner una hamaca para acostarse encima. ¿Se puede? Claro que no. Entonces los negocios no son de que yo pongo mi negocio hoy y ya mañana yo ya como de ahí. Los negocios no son así. Y sin embargo algunos de nosotros hemos pasado por etapas donde usted probó, se agarró de la mano del Señor, le creyó a Dios, a pesar que tenía miedo, a pesar que le temblaban las canillas, y rápidamente ha habido esos testimonios donde los hermanos dicen, el Señor no se hizo esperar. Dígame usted, si la lógica de los negocios nos enseña que hay que esperar por lo menos 3 años para que usted pueda comer de un negocio, ¿qué es lo que le permite a usted abrir una tienda y al día de mañana recibir gente que le compre y le provee y sus frijolitos están a la mesa? Es la misericordia de un Dios que no nos desampara. Es un Dios que nos quiere enseñar a vencer los temores. No tenga miedo. Proverbios 14:16. Veamos qué dice Proverbios 14:16. Cuando hay que apartarse, hay que apartarse. El sabio teme, dice, y se aparta del mal. Vaya, mire. La misma Biblia nos enseña que hay una perspectiva del miedo pues que nos conviene.
El sabio teme y se aparta del mal, mas el sin cerebro se muestra insolente y confiado. Número 2, ¿para qué me sirve el miedo? He tratado de explicar esto a grandes rasgos, pero ya vamos especificando. El miedo sirve para reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Vuelva a ver al que está a su lado. Dígale, reacciona, hermano. Reacciona. Reacciona. El miedo no es para paralizarte. El miedo no es para que no salgas a buscar trabajo. El miedo no es para que no abras el negocio. He conocido en la vida personas que tuvieron conflicto con su pareja y porque descubrieron que había una tercera persona. Y lo que hicieron fue acostarse y caer en depresión. Dejaron que el miedo los dominara, pero al acostarse y caer en depresión, terminaron de entregar al marido en las manos de la otra. Porque una mujer en depresión no puede cumplir con el deber conyugal. ¿Y cómo quiere, pastor, que vaya a cumplir el deber conyugal si le ha descubierto una traición al hombre? ¿Por qué no escarbamos más a fondo y averiguamos dónde es que las cosas se dañaron? Porque no es tan fácil de decir, ay no, el día que yo me dé cuenta que es que anda haciendo su babosada, agarras tus cosas y te vas. ¿Y tu prosperidad, tu economía, quién la sostiene? Mi Cristo, no, sí, pero usted trabaja, porque yo he tenido conversaciones con mujeres dolidas, heridas. Pastor, me dice, que siempre que le caiga un rayo, hermanita, disculpe, ¿y usted de qué trabaja? No, yo no trabajo. ¿Y de qué vive? Pues sí, de lo que él trae a la casa. Y entonces, ¿por qué está pidiéndole a Dios que le caiga un rayo? ¿Y quién la va a mantener? Y la gente bien serenamente dice, voy a empezar a trabajar. Ay, mamita ternurita, y nunca has hecho nada en la vida. Jovencitas, aprendan. Porque hay muchas que lo único que aprendieron a hacer era oficio y bichos. Lo único. Y de hacer oficio no le van a pagar mucho, y de hacer bichos le van a quitar todo lo poquito que gana. Entonces, cuando el miedo te paraliza, o el miedo te lleva a hacer cosas tontas, eso no es. El miedo es para reaccionar. El miedo es para enfrentar. Fíjese que la psicología establece como 4 formas de reaccionar al miedo. Primero, congelarse. La gente que se congela. Hay gente que está temblando, ya le va a caer el techo, pero no lo pueden sacar porque quedó parado. ¿Verdad? Entonces, inmovilizar. Número 2, hay otra reacción cuando estamos miedosos. Es que hay personas que atacan, hay personas que reaccionan. Está bien, hay momentos donde usted tiene que enfrentar los temores. Número 3, huir. Personas que reaccionan, pero no de frente, sino que huyen. Sepa identificar donde hay un peligro. Y decíamos que los peligros pueden ser reales o pueden ser imaginados. Si usted le da cabida, ay no, pastor, ay, es que yo siento que algo va a pasar, algo va a pasar. Cálmese, hermana. Cálmese, que acaso no ha comido. ¿Cómo no, pastor? ¿Y acaso no tiene dónde vivir? ¿Cómo no, pastor? Y entonces, pero es que no, es que no, algo va a pasar. Deje de estar llamando problemas, hombre. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Lo que todo pueblo cristiano está esperando es el sonar de una trompeta que anuncia la venida de nuestro Salvador. Eso es lo que tiene que esperar. Gloria sea al Señor. Ahora, cuando le toque enfrentar, primera carta de Juan, no el Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Este es el centro del sermón y esto es lo que usted tiene que aprender a fortalecer verdaderamente en su vida. Primera de Juan 4, 18. ¿Lo tiene? El amor, en el amor, fíjese bien, en el amor no hay temor. Hagamos una pausa ahí. ¿Alguien sabe lo que es el amor? ¿Alguna vez has amado? Porque es mejor amar y después perder, ¿cómo es? Que nunca haber querido. Cuando una persona ama, se atonta. Dicen que el cerebro es el único organismo que una vez madura y empieza a funcionar, nunca se apaga. Solo se apaga 2 veces.
¿Cuando se enamora o cuando le van a hacer un examen en la escuela? Ahí sí le detuvo, ¿verdad? Ahí sí se quedó que ya no le funcionó. ¿Y cuando se enamora? Porque si usted comienza una relación de noviazgo, usted comienza una relación con una pareja, cualquiera que sea la edad, y de entrada anda de tóxica, de tóxico, de celoso, de celosa, ahí no hay amor. Ahí no hay, ¿quién va a comenzar algo para vivir en miedo usted? Ahí no hay amor, hay pasión, hay calentura. No, pastor, la experiencia, es que yo no es que desconfíe de mi pareja, yo desconfío del tiempo en el que vivimos. Sí, seguro, cómo no, usted se paja como quiera. Pero la Biblia dice, cuando hay amor, no hay temor. El perfecto amor saca los temores de tu vida. Entendámoslo en la pareja. Cuando el hombre ama a la mujer se siente protegida, la mujer se siente valorada, la mujer se siente deseada, porque todos esos elementos son clave en el corazón de una mujer. Y cuando la mujer ama al hombre, no tiene que andarle pidiendo que le dé de aquellito, no tiene que andarle cuidando por donde anda, no tiene, ¿por qué? Porque lea, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa, dice el de muchas mujeres. Le da bien a su marido, ¿cuánto? No una vez al año, hermana. Después no se queje cuando le den allá afuera. ¿Qué cosa? No sé, ¿de qué está hablando usted? Pues yo estoy hablando del amor. ¿Está entendiendo, hermano? En el amor no hay temor. El perfecto amor disipa los temores. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Mis amados hermanos, ¿cuántos saben que Jesús les ama? Créame que muy poquitos. Porque cuando yo estoy enfrentando mis miedos, mis temores, ahora, vale la pena también que seamos maduros, que seamos objetivos. Ay, pastor, es que yo tengo miedo de quedar embarazada porque me acosté con uno que no era mi esposo. Entonces el amor de Cristo me va a ayudar a que no suceda. A su abuela. No se haga. O sea, estamos hablando de los temores que vienen a la vida, en los cuales usted dice, ¿y aquí quién conmigo? Cristo. Y usted sabe que Cristo le ama, que Cristo no le va a desamparar. Y Dios es tan hermoso, mire, Jesús nos ama tanto, que incluso en situaciones que nosotros mismos no buscamos, aún ahí usted puede encontrar misericordia. Aún ahí el Señor, eso lo decide Él, si le va a ayudar. Pero yo, si me da ese privilegio de poder ser su pastor, quiero que escuche y aprenda una enseñanza, una lección de su vida. Los errores que usted se buscó, sea responsable y enfréntelos. Y si tiene miedo, dígale al Señor, pero sepa que hay que pagar el precio. Una hermanita me decía hace poco, pastor, fíjese que yo tuve un problema, me echaron de mi casa. ¿Y por qué le echaron? Porque vivía con unos familiares y otra persona me empezó a sacar plática y yo empecé a hablar mal de quien me había dado posada. Y entonces el otro me grabó y fue a contarle. Y le digo yo, merecido se lo tiene, hermana. No, yo no le voy a hablar paja. Orémosle al Señor, hermana, para que Dios reprenda a esa chambrosa que le llevó. Y todavía le dije, no, porque ella me decía, no, es que yo quiero que me dé un consejo, si ir a buscar, a tocar puertas. No, espéreme, comencemos por el principio. Valdría la pena que revise su corazón, hermana. Usted sabe que en esta vida hay gente tan ingrata que le están dando de comer y muerde la mano que le alimenta. Y usted se ha portado como una persona de esa. Yo sé que mi Señor le puede tender la mano y le puede ayudar, pero si usted va a llevar ese corazón en su vida adelante, pues va a estar llena de temores y de miedos porque siempre le va a ir mal. Porque aquí ve, de lo que brota de nuestro corazón es que nosotros vamos a vivir y a cosechar. Acuérdese que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tiene temores, revise su corazón. Y si son temores que usted le puede decir, Señor, yo no lo he hecho. Fíjese, no pierda la lección. Aunque usted lo haya hecho, te clame, pero cambie su corazón. Hay algo concreto, hay algo específico que cambiar. Y espere la misericordia de Dios.
Pero el amor de Cristo es la seguridad en mi vida. Pero ¿cómo voy a tener yo la seguridad del amor de Cristo si soy un religioso? Si vengo a hablar de Biblia con los hermanos y cuando salgo a la casa llego a tromponear a la mujer. O llego a vivir una vida de desorden, una vida de relajo. Aquí no nos interesan las religiones. Aquí no se le enseña religión a usted. Y para que no le quede confusa la idea, religión es cuando usted es ritualista y usted está cada domingo o los días que usted se reúne y usted participa de todos los sacrificios y que hay que ir a hacer esto, porque en cada iglesia hay sacrificios. En la tradicional, ¿verdad?, que las penitencias, que hay que buscar que el cura lo perdone, que tiene que ir a cargar y en la iglesia evangélica, que usted se siente una llaga podrida porque el pastor le ha dicho que ande en pecado y que usted es lo peor y que usted está destituido y que usted son religiosidades. Porque lo que nuestro Padre nos ha dicho es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, en Cristo, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dijo miedo? Vino un hermanito esta semana, de esas consejerías que usted no haya que decir. Yo no soy Dios, hermano, ni soy profeta del Antiguo Testamento. Pero créame que cuando me veo con casos extremos, yo le digo, Señor, dame palabra para esta persona. Porque una persona que está trascorneado, apaleado, que le está lloviendo sobre mojado, que le diagnostican una enfermedad, después la otra, y viniendo al culto le cae otra, y viene a mi oficina y me dice, ¿dónde está Dios, pastor? No veo a Dios. Humanamente yo no tengo palabra. Le digo, Señor, dame algo que le pueda servir a mi hermano. Y le digo, hermano, aún en medio del sufrimiento, acuérdese lo que Dios espera de nosotros. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando Él los liberó de Egipto y entraron al desierto, hubo una ocasión que no tenían agua. ¿Qué hizo el pueblo? Renegó. Porque renegaron, les dio agua el Señor. Matarlos quería. Matarlos quería. Quítate, Moisés le dijo, estos ya me tienen harto. Toda la vida retándome. ¿Y sabe qué decía el pueblo? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso está Dios o no con nosotros? Mejor nos vamos para atrás. El miedo. El miedo siempre te lanza para atrás. En el miedo no hay progreso, no hay avance. Hay mujeres que el marido ya las dejó y solo viene a servirse de ella y a meterle 3 patadas. Pero no termina esa relación a saber a qué tiene miedo. Hay hombres que viven de fracaso en fracaso, metiéndose con la persona equivocada. ¿Por qué? Pues no quieren valorar el amor de Dios. De un Cristo que dice la Biblia que rompe toda atadura, toda cadena. De un Jesús que si le conociésemos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El miedo es una atadura. Es Jesús, es la persona de Cristo. Es como que nosotros estuviéramos locos. Porque la Biblia así lo dice, la locura del evangelio. Al hombre natural esto le parece locura, que usted despierte por la mañana y le diga, Señor, buenos días. Si usted se hinca, si usted se para, pero que con el corazón le pueda decir, gracias, Padre, porque sé que has cuidado mi sueño. Gracias, Señor, porque me has regalado un nuevo día en el cual me vas a bendecir. Dame, Señor, la capacidad de hacer lo correcto, porque yo estoy agradecido, pero mi carne, Señor, tú conoces mis debilidades. Señor, ayúdame porque yo soy necio. Mira esto, y usted está platicando. Y usted jala a sus hijos, jala a su hogar. Vaya, vénganse, vamos a hacer altar familiar. Y allá está el niño con el celular, ¿verdad? Mira, este no lo deja. Ay, que se siente aquí, déjale el celular. ¡No! Aviéntele esa tontera de una pescosada de ese mono. Que entienda que cuando vamos a clamar el nombre del Señor en el seno de la casa, el nombre de Cristo se respeta. Que de verdad entendamos que cuando nos sentamos a la mesa, y si su familia son 3, son 4, debe haber una silla extra. ¿Por qué? Porque la mesa no es suya, la mesa Cristo la ha servido.
Que cuando usted va a su trabajo, está preparando su mercadería, usted no está pensando a quién se va a ir a bajar, usted no está pensando a quién le va a ir a quitar lo poco que tiene, sino que usted le está diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi negocio, en tus manos encomiendo mi trabajo, dame la provisión de mi día. Y cuando un creyente le pide al Señor, a un Cristo que nos ha mostrado su amor, sufriendo la cruz del Calvario, ¿cómo te va a desamparar ante esa deuda, ante ese problema, hermano? Yo sé que todos hemos pasado por etapas de miedo, de no saber qué va a pasar. Si usted aprendiese a levantar más su mirada y aferrarse a la persona de Cristo, porque ese Cristo es el que dijo: yo estaré con vosotros, ¿cada cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Cierro con esto, Salmo 34:4. Salmo 34:4. La raíz del miedo, hermanos, es no tener la seguridad de que Dios está conmigo. Pero cuando yo conozco a mi Jesús y sé que Él está conmigo, mire lo que dice Salmo 34:4. Léalo por favor todos en voz alta. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A Él sea la gloria, mis hermanos. Démele un aplauso al Rey, por favor. Padre, gracias por su misericordia. Le pedimos hoy por el